Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy quiero hablarles acerca de qué es la ingeniería de datos, qué hace un ingeniero de datos, cuál es el rol principal, qué tipos de ingenieros de datos existen. Hay muchísima desinformación en el tema y de hecho en el canal ya me han preguntado qué es lo que hace, cómo se puede aprender más sobre esta rama, si se quiere, de la ciencia de datos, que es importantísima y lamentablemente no hay tanta información al respecto valiosa. Hay mucho, pero muy poco es así detallado y que se explique bien las cosas como espero hacerlo yo hoy. Generalmente se centran más en las tecnologías y no tanto en el rol del ingeniero de datos y para qué sirve lo que uno está haciendo. Así que en vez de agarrar y decir, bueno, gente, bajen Spark y empiecen a trabajar, es como, bueno, pero ¿en qué? ¿Cuál sería el rol final del ingeniero de datos? ¿Para qué quiero saber Spark? ¿Para qué quiero saber Airflow? ¿O para qué quiero saber lo que sea? Bueno, lo vamos a ver en este video. Sin mucho más preámbulo, arrancamos. Al final del día, el ingeniero de datos es el que se encarga de dejar la data disponible para que otras áreas de la empresa o dentro del mismo área de data lo puedan consumir. O sea, al final del día, si ustedes trabajan con un ingeniero de datos, ustedes le van a decir, esta data no está bien, no puedo trabajar con esto, o no sé, alguien de backend que necesita la data para sus servicios, che, mirá, le pego al endpoint de data y esto no me está funcionando, o algo por el estilo. Eso sería como una charla típica de ingeniero de datos y otra persona de otro rol en una empresa. Entonces, para sintetizar un poco, el ingeniero de datos recolecta los datos de múltiples fuentes. Pueden ser archivos de texto planos, pueden ser bases de datos SQL, no SQL, pueden ser endpoints, o sea, APIs. Puede venir de cualquier lado la data, ¿sí? Puede ser que venga de scrapear, puede ser de que venga de parsear, puede ser que sea de cualquier cosa. Puede venir de cualquier lado. Pero es la primera parte, obtener la data. Un ingeniero de datos obtiene la data que luego la empresa la va a utilizar en su data warehouse, en lo que sea que lo utilicen. Entre medio va a aplicar transformaciones, si es que tiene que transformar algo. A veces necesitan que todo esté crudo tirado en un data lake. Perfecto, se extrae y se tira ahí. También lo hace un ingeniero de datos. Pero vamos a agregarle la parte de la transformación porque suponemos de que la data algún problema va a tener. Nunca viene perfectita y con todo como nos lo piden en los requerimientos de las cards cuando nosotros tenemos que trabajar y decir, bueno, dale, tengo que traer data de tal lugar a tal lugar, viene perfecto. No funciona así. Luego, almacenar esos datos que extrajiste y que transformaste, almacenarlos en un data warehouse, una base de datos, en un data lake. Entonces este proceso es extracción, transformación y carga. Extraes los datos de una fuente, los transformas y los almacenás. Pero ahí no termina todo. No es un ETL nada más y el ingeniero de datos hace ETLs. ¿Por qué? Porque estos datos tienen que estar accesibles. Entonces ahí es donde un ingeniero de datos tiene que tener conocimientos de APIs, por ejemplo, para que después venga backend, por ejemplo, le pegue al endpoint de data y obtenga la data. Eso es importantísimo. Y que esté en un formato en el que vaya a ser productivo. Por eso va muy de la mano ingeniería de datos y backend. Por eso se dice que la ingeniería de datos es el backend de los datos. ¿Y quién más se va a nutrir de estos datos? ¿Nada más backend en una aplicación? No. También los científicos de datos, los analistas de datos. ¿Por qué? Y porque el analista de datos, no sé, a ver, va a hacer un proceso de ETL. Porque va a tener que sacar la data y cargarla en Power BI, en Tableau, en Amazon QuickSight, en donde sea que utilicen. ETLs va a haber constantemente. No es que es un ETL, que la empresa va a hacer un ETL, que eso también lo estoy viendo bastante, que hay gente que piensa que el es un ETL, ¿no? Va a haber múltiples ETLs y en múltiples etapas en el proyecto, no va a ser LTL tipo LTL, pero en vez de traerlo de una fuente ajena, probablemente lo va a traer del data warehouse en el que esté trabajando. Y va a decir, bueno, mira, necesito nada más este dato, o mejor dicho, esta columna, las primeras tantas filas, las últimas tantas filas, o dependiendo por año, si es una serie de tiempo o si es un dato de panel, por ejemplo, que es muy interesante. Entonces, el ingeniero de datos se encarga de que los datos fluyan bien y que estén listos para usarse. Fíjense que todavía no hablamos nada de tecnologías y esto se debe a que si bien el proceso va a ser muy similar entre casi todos los ingenieros de datos, o sea, al final del día van a tener que traer data y colocarla en otro lugar para que esté accesible, hay distintas necesidades en cuanto al almacenamiento
que esto es importantísimo. Si nosotros estamos hablando de small data o datos pequeños, o sea, qué sé yo, estamos trabajando con, no sé, 50.000 filas. Y mira, no vamos a tener algo re complejo para eso. Lo vamos a poder hacer con SQL, lo vamos a poder hacer con pandas, lo vamos a poder utilizar sin hacer procesamiento paralelo, que ya voy a hacer algún video hablando de procesamiento paralelo, Hadoop, Spark, MapReduce y todas esas cosas que están divertidísimas. Pero la realidad es que si la necesidad para hacer eso no está, no hay por qué crear una arquitectura tan compleja de procesamiento cuando tranquilamente se puede hacer con pandas. O directamente en SQL, peor todavía, o sea, procesa datos en una sola máquina, no en un clúster de datos, procesa con pandas o directamente con SQL. Hay ETLs que se hacen 100% en SQL y que Python lo usan nada más para tocar la data y nada más, o sea, para orquestar nada más. Y el resto se hace todo toda la lógica en SQL, el procesamiento en SQL. Y no está mal, terminan siendo scripts de SQL de más de 100, 200 líneas de código a veces, pero no está mal, depende de la necesidad de la empresa. Si no se requiere más complejidad y con SQL ya se puede hacer, perfecto. Ahora, hay otro tipo de ingeniero de datos que es el más conocido hoy en día, pero es como que a veces se utiliza para cosas que no se tiene que utilizar y es atacar a un mosquito, una mosca con un lanzacohetes, con una bazooka y decís, no, che, no era necesario tanto. Y acá es donde entra todo lo que está en internet, Spark, Airflow, Hadoop, procesamiento de datos distribuido, paralelo, que sea multinúcleo y no mononúcleo como funciona Python por default. Si ustedes ven pandas, si ponen un htop y se ponen a ver cuando empieza a procesar algo, van a ver que utiliza un hilo y va cambiando entre hilos del núcleo y como que completa todo y se pasa al siguiente, completa todo y así, pero al final del día es mononúcleo. Ustedes con estas herramientas de Big Data pueden hacer más cosas. Entonces, quiero darles un ejemplo y otro día puedo hacer este mismo video pero más práctico y mostrarles en un collab cómo bajar PySpark y cómo hacer las cosas con PySpark y con pandas. Pero bueno, al final del día van a hacer casi lo mismo, solo que uno va a agarrar la data y distribuirla a lo largo de distintos nodos. Y trabajar de esa forma, mientras que el otro está trabajando en uno solo, en una sola computadora directamente, utilizando un hilo a la vez, o sea, que es muchísimo más lento. Pero repito, si no necesitan tanta data, lo pueden hacer directamente. De hecho, es un problema muy grande tener poca data y utilizar herramientas de Big Data, porque va a ser muy contraproducente. Cuando estaba estudiando yo en procesamiento de grandes volúmenes de datos en la universidad, me acuerdo que había utilizado Spark para atacar un problema re tonto y estaba tardando un montón y yo estaba como, es una mierda. No, en realidad no. Cuando charlé con mi profesor me dijo, es que Spark no es para eso, no te está sirviendo. ¿De qué te sirve algo que con pandas lo puedes hacer directamente en memoria? Igualmente Spark también funciona en memoria, pero ¿para qué vas a atacarlo con una herramienta de Big Data cuando lo puedes hacer directamente con pandas o mismo con SQL bien básico, bien fácil? Entonces, dependiendo si vos vas a escalar, vas a tener una arquitectura que quieras que escale, vas a utilizar herramientas de Big Data o vas a utilizar Python, SQL y ya está, y te quedas ahí. Y no está mal usar lo otro. De hecho, estoy casi seguro que el primer empleo de casi cualquier ingeniero de datos va a ser con poquitos datos y no se va a justificar utilizar tantas cosas. Ahora ustedes me dirán, bueno, eso con Spark, pero con Airflow, que es la segunda herramienta más conocida de ingeniería de datos. Y bueno, acá depende, porque también podría verse como un montón. Por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar directamente en un sistema de Linux, se puede utilizar cron. Ahí los cron jobs y con eso ya poder schedulear las cosas y que funcione. De hecho, yo tengo scheduleado que todos los días se me borre lo que está en la papelera de reciclaje y chequear que en una carpeta que suelo poner basura, que no se llama la papelera de reciclaje, chequee si hay algo. Si hay algo lo borra, si no lo deja, porque generalmente lo tengo como basura mientras trabajo. Y eso se podría hacer con Airflow. Pero ¿es necesario tipo crear un DAG y todo para hacer esto? No tiene mucha lógica. Cuando las tareas son básicas, también está bueno quedarse con lo básico y con lo que la computadora ya trae por default. Con lo que ya te permite hacer desde el vamos. Entonces, el tema automatizaciones va a estar. El ingeniero de datos automatiza. Es importante que todos los procesos estos se hagan automatizados. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué me sirve tener un ETL si tengo que ir y correr todo a mano? O sea, sí, lo podés levantar al ETL. Podés hacerlo manualmente para testear algo. Pero la idea es que esté croneado, se llama. Croneado porque es de cron. Porque tiene notación cron, por ejemplo, que decís si querés que sea tal día de la semana, todas las semanas, a tal hora, etcétera.
una vez al año. O sea, podés ahí decirle con qué frecuencia querés que tal script, tal tarea corra. Y esos son los cron jobs, se llama, y bueno, podés ver cuál se va a ejecutar y todo, muy fácil desde la terminal directamente. O sea que si tenemos algo que lo podemos hacer desde la terminal, en un sistema que viene por default, por ejemplo en Ubuntu ya te viene, no sé si en todas las distros de Linux ya te viene cron, pero de todas formas es algo que viene, que es sencillo, que lo puedes hacer desde una terminal, a veces no es necesario atacarlo con Airflow. Airflow es casi lo mismo, solo que lo tenés en grafos, que son acíclicos, directos, y que sirve para decir, bueno, cuando se cumple esta tarea, que va a estar scheduleada para tal día, pasamos a la siguiente, y así sucesivamente, o sea, y vas a tener todo un diagrama sobre las tareas que tienen que correr. Repito, esto también se puede hacer en cron, pero es mucho más complejo, y si ya ves que la necesidad está en automatizar algo y escalar esa automatización, vamos con Airflow y lo vamos a hacer de esa forma. Es genial hacerlo de esa forma. Pero lo que quiero dejar con este video es la idea de que no siempre se necesita una herramienta de Big Data, o sea, depende de la necesidad de la empresa. Entonces, lo que no está en internet cuando ponen qué tengo que aprender para ingeniería de datos, o por lo menos tan directo, es que Pandas puede sustituir a Spark o a Polars, por ejemplo, que Polars funciona re bien y a mi criterio es el mejor, pero a veces con Pandas ya estás, no necesitas más, o a veces directamente con SQL. A veces es un script de SQL que haga todo y lo croneás y ya está. No se necesita más nada. Luego es importante que sepan cloud. Van a encontrarse data centers locales, van a encontrarse data centers que están en la nube, alojados en la nube, pero tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, todo lo que es serverless. Por ejemplo, instancias Fargate, Amazon Web Services, Lambda, Azure Functions. ¿Qué significa? Ustedes se meten en la computadora prendida todo el tiempo. Lo que hace es muy interesante. Ante un evento que se triggerea, que triggerea una acción, que puede ser, por ejemplo, que se llame al endpoint, por ejemplo, algo tan simple como eso, que se le pincha al endpoint, que genere todo un proceso de extracción, transformación y carga, y que cuando termine se autodestruya. Entonces, no te cobraron por levantar una máquina virtual, no te cobraron hasta que se cerró, o sea, se crea ante un evento y se autodestruye cuando termina. Entonces eso económicamente es genial, estás ahorrando un montón de costos. Entonces esas son las herramientas que se van a compartir. Si el proyecto es muy a largo plazo, capaz lo mejor es tener un data center local. Pero bueno, quería hacer esas tres menciones. Airflow, Spark, Nube. Después está dbt, por ejemplo, que es básicamente un SQL automatizado. O sea, automatizás todos los pipelines solo con SQL. Y es muy sencillo, muy básico. Y se puede trabajar muy bien con eso. Y después, bueno, el lenguaje Python, a mi criterio. Y después sí, cuando te vas a más Big Data, podés empezar a ver un poquitito más de Java, Scala. Que eso también, pero ¿por qué tengo que aprender Java? Depende. A ver, Spark se escribió en Java. O en Scala, no recuerdo. Pero bueno, Scala al final del día corre en una virtual machine de Java, así que sería prácticamente lo mismo por transitividad matemática. Si vas a utilizar Panda, si vas a hacer algo más tonto y básico y vas a... que ni siquiera es tonto, es la necesidad, repito, o sea, mala mía, no es que es algo tonto, es que no se lo necesita. Y está bien, podés andar joya. No vas a tener que aprender Java ni hacer cosas tan complejas. Pero al final del día es lo mismo, solo que escalado, eso es a lo que quiero llegar. Es una misma tarea, es disponibilizar los datos para la empresa y listo. Eso hace un ingeniero de datos. Entonces, mientras en Small Data, digámosle, tenemos un CSV, lo cargamos y lo transformamos con pandas, lo limpiamos y lo cargamos en PostgreSQL, por ejemplo. En más Big Data tendríamos Kafka, ¿sí? Pasaría a Spark, se transforma y se carga en Redshift o S3. Ejemplo. Son otras herramientas, pero al final del día lo que quiero que les quede es qué es lo que hace un ingeniero de datos. Yo casi siempre todos los trabajos que hice los hice con Small Data y le hice con Python, con cron y ya está, y no necesité más nada. Y son trabajos de ingeniería de datos que capaz la complejidad va por el lado de la transformación y no tanto por el lado de, mira, necesito herramientas re poderosas para atacar un dataset gigantesco. Entonces, bueno, gente, este es a lo que iba, espero haber sido conciso, espero que les haya quedado claro y ya voy a hacer un ejemplito práctico para que vayamos viendo, tipo, que al final del día lo que hacen es lo mismo, solo que con otra escala. Entonces eso fue todo por hoy, gracias por haber visto el video, gracias porque ya estamos llegando a los 1000 suscriptores,
va a venir algún review de Mac versus Linux, Mac versus Windows, todos contra todos. Algo así me gustaría hacerlo. Pero bueno, eso video para otra semana. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.